Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 64 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy comenzamos a hablar del idealismo de Friedrich Schelling, quien es considerado como el filósofo que mejor representa el romanticismo de su época. El pensamiento de Schelling, aunque expuesto en su numerosa obra de forma un tanto caótica, es un sistema idealista que, partiendo del idealismo del yo de Fichte, pretende explicar cómo surge el mundo. En realidad, todo el filosofar de Schelling está encaminado a explicar las relaciones entre lo infinito y lo finito. Como escribe en sus cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo de 1795, la labor esencial de toda filosofía consiste en resolver el problema de la existencia del mundo. Y más tarde llegó a decir que la labor de la filosofía es contestar a la cuestión de por qué hay algo y no más bien nada. Realmente, al final de toda la obra de Schelling, lo que hay es un idealismo absoluto, porque todo es lo absoluto, en el que se identifican finito e infinito, lo real y lo ideal, el sujeto y el objeto. Hay que decir que Schelling fue un pensador que filosofaba constantemente. Sus ideas brotaban en su mente a medida que encontraba dificultades o contradicciones en su filosofía. Aquí hemos intentado unificar lo más posible su sistema para favorecer la comprensión del mismo. Con este fin, hemos considerado que se puede tratar la filosofía de Schelling dividiéndola en las siguientes fases. Fase primera o punto de partida, el idealismo de Fichte. Fase segunda, el descubrimiento de la filosofía de la naturaleza y su complemento, el idealismo trascendental, donde concibe lo absoluto como unidad de lo ideal y lo real, o el uno todo del sistema o identidad entre sujeto y objeto. Veremos cómo de aquí surgen la ética y la política, el arte como culminación del idealismo trascendental y la historia como revelación de lo absoluto. Fase tercera, la orientación religiosa y la idea de caída cósmica. Su trabajo, como vemos, es inmenso. En el episodio de hoy tratamos únicamente su fase primera y parte de la segunda, que vamos a esquematizar solamente para profundizar en ella en el siguiente episodio. Empezamos. El inicio de la filosofía de Schelling está marcado por la influencia clara del idealismo de Fichte, y además Schelling, como Fichte también, y posteriormente Hegel, está marcado por la influencia del sistema de Spinoza, ya que es un sistema global que parte de un primer principio. El año 1827, en las lecciones de Múnich, dedicadas a la historia de la filosofía, al meditar sobre su sistema escribe: «Tenía yo tan poca prisa por construir un sistema personal que me contenté, como convenía a la poca edad que entonces tenía yo, con hacer inteligible el sistema de Fichte. Lo que yo buscaba no era un sistema que yo pudiera evocar como mío, sino un sistema que me satisficiera. Por lo tanto, solo quería yo entonces explicar el sistema de Fichte. Ese examen del sistema de Fichte está incluido en mi sistema del idealismo trascendental, publicado en 1800. A pesar de que Schelling en principio parte de Fichte, enseguida se van manifestando sus propias ideas. Como hemos apuntado, la idea de Spinoza de partir de un primer principio para de ahí deducir todo es la que prima en el pensamiento de Schelling desde el primer momento. Considera que en filosofía solo son posibles dos sistemas filosóficos, el criticismo de Kant y el dogmatismo de Spinoza. Y lo considera por el problema de la libertad moral. Kant, con su filosofía, conserva el concepto de libertad, pero admite que ésta no puede demostrarse.
Spinoza, por el contrario, con su idea de sustancia, niega el sujeto, permaneciendo solo el objeto, construyendo así un sistema determinista en el que se anula la libertad moral del ser humano, piensa Schelling. Lo que pretende Schelling para preservar la libertad es partir del sujeto absoluto. En lugar de la sustancia, como hizo Spinoza, parte del yo absoluto. Tiene que haber un primer principio que no se saque del mundo, del objeto que está condicionado. Hay que partir de un primer principio incondicionado, y este tiene que ser el yo absoluto. Por esto, en su Sobre la posibilidad de una forma de filosofía en general, dice: la única proposición fundamental posible es la siguiente: yo es yo. Y en Del yo como principio de la filosofía: yo soy yo o bien yo soy. El sistema completo de la ciencia comienza por el yo absoluto. En un principio, Schelling piensa que el yo es el principio incondicionado de todo saber. El no-yo, puesto por el yo, está condicionado por este. Así parte de Fichte, pero enseguida se separa de este, ya que, de la misma manera que Spinoza había hecho con la sustancia de la que va deduciendo todo, Schelling quiere deducirlo del yo absoluto, sujeto infinito, incondicionado, sujeto absoluto, causa de sí mismo. Escribe en su Del yo como principio de la filosofía: en el yo, la filosofía ha encontrado su uno todo. Así, no hay que entender a este yo absoluto como un yo individual, sino que el yo absoluto trasciende cualquier individuo o yo particular. Este yo no es así ningún yo empírico. Es un yo que trasciende al objeto y al sujeto. Es absoluto porque es idéntico a sí mismo, uno, único, indivisible, inmutable, eterno, y por tanto, piensa Schelling, es la libertad infinita. Schelling cree haber podido superar el problema del determinismo de Spinoza y salvar la libertad mejor que en el sistema de Kant. Este absoluto solo se capta con una intuición intelectual como acto perfecto de la conciencia. Esta intuición intelectual está totalmente separada de la intuición sensible, no tiene nada que ver con el tiempo. Intuir, en este caso, es unir la propia intuición en sí con aquello que se intuye. Así, Schelling se va separando de Fichte, porque da categoría ontológica al absoluto, que es lo infinito, es ser, es todo. Incluso la intuición intelectual que posteriormente usará en su idealismo trascendental es diferente de la de Fichte. Pero como sabemos desde el principio, Schelling piensa que el problema que tiene la filosofía es explicar cómo surge lo finito a partir de lo infinito. ¿Por qué hay un mundo de objetos finitos y no solo un absoluto infinito? En sus cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo dice: evidentemente la filosofía no puede salvar el paso de lo infinito a lo finito, pero puede pasar de lo finito a lo infinito. Lo que piensa Schelling es que la manera de superar este problema consiste en suprimirlo. Lo finito tiene que estar contenido en lo infinito. La naturaleza tiene que ser una manifestación del absoluto. Aunque todavía influido por el razonar de Fichte en esta primera fase de su pensamiento, Schelling parece a veces creer que la naturaleza es el no-yo, que opuesto al absoluto sería la nada. Pero pronto cambia su forma de pensar. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.